¿Está la batería? ¿Ya? Muy bien, he hecho así como... Muy bien, gracias, Damaris. Mira a ver si se van conectando, van saliendo un numerito. No, hay que esperar un poco. ¿Ya? Uno. Bueno, que decía, ¿por qué comenzamos así? Porque hay que mirar a los maestros, ¿verdad? Un maestro que vivió durante 15 años a tope. 15 años. ¿Os imagináis una vida 15 años a tope? ¿Cuánto tiempo llevas a tope tú? Pues, cuarto y mitad. Hago lo que puedo, ¿verdad? Miramos a aquellos que son maestros porque han sabido ser discípulos. Nadie puede generar si no es generado. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no eres amado, es imposible que puedas amar. Darás lo que has recibido. Este maestro que ha vivido 15 años, piensa en tu matrimonio. 15 años en plenitud, mi matrimonio. Madre mía. 15 años en plenitud, mi sacerdocio. Bueno, pues bien, este maestro vivió solo 15 años, porque murió a los 15 años. Y este hombre, este maestro, que ahora nos lo ofrece la Iglesia, seguro que algunos ya lo sabéis, fue beatificado ayer. Carlo Acutis. Carlo Acutis dice esto, su maestro, a quien hay que mirar y de quien hay que aprender. La Eucaristía es mi autopista al cielo, y después de la Eucaristía, el Santo Rosario es el arma más potente para combatir al demonio. El rosario es la escalera más corta para subir al cielo. El cielo es estar con Jesús. El cielo es estar aquí ahora gozando de la presencia de Jesús. Porque ya sabéis que la Iglesia dice que Dios se nos da en prenda, en plenitud. Entonces, nosotros hemos sido elegidos como ministros para llevar la palabra y el anuncio a los hombres. Debemos reconsiderar la palabra educación. ¿Qué es educar? Sobre ciertas cosas, ayer hablaba con uno, decía, mira, es que sobre la religión y sobre la política solo hay interpretaciones. Lo mismo pasa con la educación. Además es una palabra que los cristianos ya no lo sabemos usar. Educar no es instruir, educar no es adoctrinar. Muchas veces nuestra preocupación, ¿cuál es? Si es que no se sabe en el Padre Nuestro. Y es justo. ¿O qué catecismo vamos a llevar? Y es necesario. ¿O qué plan vamos a hacer? Hay que hacerlo, ¿verdad? Porque sin planificar. Pero le damos tanto peso a ciertas cosas que se nos olvida preguntarnos ¿qué es educar? ¿Es posible educar hoy? ¿Educar es transmitir simplemente conocimientos? Para eso no hacéis falta ninguno de vosotros. Para transmitir conocimientos, basta con que uno dé un clic, ponga en el Google todo sobre lo que hay que saber sobre Carlo Acutis, o sobre Dios, o sobre... ¿no? ¿Por qué sois necesarios? Haremos una parte de este camino virtualmente, a lo mejor. ¿Por qué sois necesarios? ¿Por qué Cristo, la carne, vuestra carne, es necesaria para educar? Esto no lo va a explicar en ningún lado, solamente en la Iglesia. ¿Por qué no basta la virtualidad? Hay muchos profesores, pobrecitos míos, tienen que... Les constriñen para cumplir el currículum, ¿verdad? No hay tiempo para otras cosas, ¿no? Hay que ceñirse al currículum, pero es que yo he pensado... ¡Calla! ¿No? Os doy una definición de... No es la definición definitiva de educación, pero a mí me ayuda para educar. Dice, se llama
el autor de esta se llama Franco, no el dictador, ¿eh? Franco Nembrini es un educador italiano que explica la Divina Comedia en una clase de bachillerato en Italia. Y dice: la educación consiste en testimoniar el bien que uno ya vive. Comunicar el bien que uno está viviendo. Por eso, si tú no vives un bien, si no gozas, Carlo Acutis gozaba de un bien y era tan potente en él que quería transmitirlo. ¿Sabéis lo que se le ocurrió? Amaba tanto la Eucaristía que hizo una exposición monumental sobre los milagros eucarísticos a lo largo de la historia. Está en internet, podéis. Es más asombroso eso que su cuerpo incorrupto, que ha aparecido incorrupto, ¿verdad? Que está como si acabara de morir. Podéis verlo en internet si queréis. Era un hombre apasionado por Cristo porque vivía de él. La pregunta es, ¿yo qué es lo que vivo? ¿A qué invitaríais vosotros a los niños en esta parroquia? ¿A qué le invitarías a venir a misa? ¿A que rece? ¿A qué le invitarías en esta parroquia? ¿A algo? ¿Qué le invitarías? Algo que dijeras, esto podría ser un bien para mis niños. Como mucho le dices, bueno, que vengan conmigo, que por lo menos conmigo estarán a salvo. ¿Qué vivimos? ¿Qué bien hemos encontrado en la Iglesia que queremos comunicar? ¿Cómo educaba Jesús? Por ejemplo, nosotros pensamos en la educación y nunca pensamos en cómo se le llama a Jesús. ¿Cómo se le llama a Jesús? Maestro. Maestro. Es muy bonito porque Jesús es un educador, es el educador por excelencia. Uno no puede educar sin tener en el rabillo del ojo a Cristo. No puedes comunicar si no entiendes el método de Jesús, el método de Dios. Nosotros vivimos una circunstancia que no habíamos conocido en la vida, una pandemia, ¿verdad? Nosotros, si seguimos a Jesús y Jesús es nuestro maestro, debemos aprender cómo educar, cómo transmitir este bien, no a pesar de la pandemia, sino a través de esta circunstancia. A nosotros nos encanta imaginar la educación esperando el momento adecuado para caer sobre la realidad. No es el momento para educar, es el único momento. Es el único momento. No tenemos otro. No podemos posponer la vida. Lo haremos en la medida que podamos. Pero fijaos, qué bonito. Voy a leer varios pasajes seguidos del Evangelio de Lucas 7. Es apasionante, es una maravilla. Jesús acaba de hablar a todos de las bienaventuranzas y ha hablado de aquellos dos tipos de oyentes, los que escuchan y los que no. Y dice: y cuando terminó todo su discurso, ante los oídos del pueblo, entró en Cafarnaún. Un esclavo de un centurión, muy estimado por éste, se encontraba enfermo y estaba para morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a su encuentro a unos ancianos de los judíos, rogándole que fuese a salvar a su esclavo. Y ellos, acercándose a Jesús, le suplicaban insistentemente, diciendo: merece que le concedas eso, pues ama a nuestra gente y la sinagoga nos la edificó precisamente él. Jesús iba caminando con ellos. Bonito las palabras. Iba caminando con ellos. No se puede educar si no estás dispuesto a caminar con ellos. No puedes educar a tu hijo si no estás dispuesto a caminar. No se puede educar si no estás dispuesto a caminar, a escuchar, caminar con el otro. Cuando ya estaba no lejos de casa, envió al centurión unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pero dilo con una palabra de modo que se cure mi asistente, pues también yo soy un subordinado que tengo soldados bajo mi mando. Y si digo a este, vete, va,
Y a otro, ven, y viene. Y a mi esclavo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, fijaos, Jesús lo admiró. Y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni siquiera en Israel encontré tanta fe. Y cuando volvieron a la casa los invitados, encontraron sanos al esclavo. Jesús va caminando con ellos. Jesús no está como nosotros. Pensamos, es Dios y sabe ya anticipadamente, nos encanta esto en las películas, ¿no? Jesús sabe perfectamente que va a venir el siervo del centurión, a ver las 3 menos cuarto, ahora tengo que empezar a educar, ¿no? Que viene el enfermo, ¿no? ¿Os imagináis? ¿Cuántas veces nosotros proyectamos nuestra vida así? Llevas ahí 15 horas programando y sucede algo que no te interpela porque tú dices, yo tengo que dar mi catequesis. Jesús no educaba nunca así. Y entonces dice, ¿verdad? Se admiró. Porque es educador aquel que se conmueve reconociendo que el otro es un bien. ¿Cómo miramos nosotros a los niños? ¿Cómo miras? Te admiras, te asombra. ¿Te asombra? ¿O es un problema? ¿Es un problema? Un educador, como el Señor, lo primero que percibe es el asombro. Venga de donde venga, el asombro, la capacidad de conmoverse por la existencia del otro. Se admiró de su fe, se conmovió. Continúa, Jesús sigue caminando y poco después nosotros nos encontramos en una situación que no es cómoda para nosotros, que nos produce miedo y tenemos la tentación, como todos, de retirarnos a los cuarteles de invierno. Voy a hacer lo justo y necesario y me vuelvo a mi casa, ¿verdad? Agobiado por existir y por vivir, ¿de acuerdo? Hacemos lo justo y necesario y me vuelvo a mi casa, no vaya a ser que me pille la pandemia, ¿verdad? Jesús dice, y poco después se dio el caso, es que me encanta la forma, de que fue Jesús a una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucha gente. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ya ves, sacaban un muerto. Nosotros vemos un muerto y salimos corriendo. Antes por lo menos se paraban, en mi pueblo, se paraban hasta que pasaba el féretro y si llevaban gorra se descubrían. Ahora no. Tú ahora pasas por ahí, están en el bar y siguen, ¿no? Y para más Henry era el único hijo de una mujer viuda. O sea, una circunstancia que nosotros, si pudiéramos no encontrarla y la pudiéramos evitar, la evitaríamos, sí o sí. Estamos con la pandemia y estamos a lo mínimo, ¿eh? Pero Jesús va al ataque. Y los discípulos dicen, ¿a dónde va este hombre ahora? Pero ¿cómo se le ocurre acercarse a una mujer que lo acaba de perder, lo más querido? Y le dice, no llores. Pero ¿este quién es? Nosotros decimos, vive y deja vivir. Eso nos encanta, ¿verdad? Vive y deja vivir, que cada uno haga lo que quiera, mientras que uno... Jesús no, Jesús dice, Jesús vivía y hacía vivir. Jesús vivía y hacía vivir al otro. Hacía vivir. Su presencia, hacía vivir. El Señor al verla se compadeció. De nuevo otra vez estos verbos. Se admiró, se compadeció. No llores más. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, muchacho, te lo mando, despiértate. El difunto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Un temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios acaba de visitar a su pueblo. Y este comentario acerca de él se divulgó por toda Judea y por toda aquella región. Un poquito después, ya estoy terminando, no sé si soy capaz,
se enteran los discípulos de Juan y van con lo que han visto a Juan. Y Juan les envía a sus discípulos diciéndole: oye, ¿tú eres el que tenías que venir? Y dice la Sagrada Escritura: y Jesús curando y enseñando, y aquellos viendo lo que sucedía, les dice Jesús: id a contar a Juan lo que acabáis de ver y oír. Es decir, que aquellos que seguían a Jesús podían ver y escuchar en el presente, podían ver en acto lo que era el reino de Dios. No sé si habéis visto la película Gru, mi villano favorito 2. Gru es un de dibujos animados que es muy interesante, pero entenderla en esta clave. Este es un villano que se aprovecha, adopta a 3 niñas huérfanas para que le ayuden, aunque ellas no lo saben, a robarle una máquina a su mayor enemigo. Total, que las niñas consiguen cambiar el corazón de este malvado en la primera parte, y en la segunda el malo se convierte en un espía que le ponen a una mujer espía y se enamoran, y al final, pues, lo veis lo que pasa. No quiero hacer aquí un En un momento determinado, la niña pequeña, Agnes, le pide a papá Gru que le enseñe, que quiere ensayar una poesía a las mamás. Y entonces se sientan allí y la niña empieza. No me sale ahora las palabras que dice. Las mamás son buenas, así recta, ¿no? Curan las pupas, no sé qué, nos cuidan, así como un robot. Y le dice el Gru, dice: está muy bien, esa sonrisa al final, porque se sonríe así como... Dice: pero si fuera menos zombie... O sea, muchas veces nosotros, transmitir un conocimiento es repetir algo de lo que tú no tienes experiencia. O sea, algo que no es un bien para ti. Entonces sueltas el rollo, entonces, vamos, lo bordas, poema impresionante, pero un poco zombie. A veces nos queda a nosotros el modo de educar, el modo de hablar de Jesús, de comunicar, es un poco zombie, parece a mí. Pero no está todo perdido, ¿verdad? Hasta que en ese capítulo, esta empieza a tener experiencia de lo que es la maternidad con la novia. Y entonces al final ella espontáneamente toca así, y en la celebración de la boda, ella dice, mirando a su madre, que la tiene ahí, puede reconocer delante a una madre. No teorías sobre las madres, aunque sean perfectas. Nosotros o tenemos la experiencia de que Cristo salva, o tendremos un discurso perfecto, pero un poco zombie. Un poco zombie, ¿verdad? Después termina con la pecadora perdonada. Pero fijaos, dice, le rogaba a uno de los fariseos que comiese con él. O sea, daos cuenta de cómo Jesús acepta una invitación y sucede algo que no prevé. Tú dices, te invita un fariseo, pues voy a hablar de teología, y no sé qué. Pero sucede algo dentro de esa escena que ni el fariseo ni Jesús lo han preparado. Y Jesús, en vez de decir, perdona bonita, mira, que estoy hablando aquí de teología, me ha invitado me vas a hacer quedar mal, luego te atiendo, ¿no? Lo hacemos los curas también, ¿no? Lo importante es esto, pero tú, o sea, échate un ladito, ¿no? Me vas a poner aquí en evidencia, encima que me ha invitado, échate un ladito bonita, ¿eh? Luego te atiendo, luego te doy 2 abrazos y me cuentas todo. ¿Qué va? La irrupción de una novedad a Cristo le sirve de nuevo para educar. Se sirve de todo. Jesús no tiene programada la vida. Jesús actúa y dice, mira tú por dónde. Una mujer que era tenida en la ciudad por pecadora, cuando supo que estaba a la mesa en la casa del fariseo, llevando un pomo de alabastro lleno de perfume y poniéndose detrás, junto a los pies de Jesús, llorando empezó a bañarle los pies con las lágrimas. Impresionante.
Y el fariseo le objeta. ¿No te das cuenta? Le echa en cara a Jesús. ¿Te das cuenta quién es esta? Jesús responde aquello, ¿no? A esta mujer se le ha perdonado mucho, porque ha amado mucho a Cristo. Me ha amado a mí. Impresionante. De modo que Jesús se sirve de toda la realidad para educar. Nosotros, por regla general, la realidad es un estorbo a nuestro proyecto, a nuestra imagen de lo que deberían de ser las cosas. Y esto nos pasa en la catequesis, en la educación de los hijos, en la relación con los esposos, con los novios, en el trabajo. Jesús educaba dentro de la historia. Por eso nosotros, aquí delante del Señor, debemos pedirle la gracia de saber también transmitir el bien que hemos recibido de Él. Saber llevar a los hombres, ¿verdad?, con nuestro testimonio, viviendo la circunstancia. Mirad, no sabíamos cómo iba a resultar. Es un ejemplo sencillo y no es para echarnos flores. Pero nunca, también es por la situación, nunca tantos padres me habían felicitado por las comuniones. No hemos hecho la ofrenda multitudinaria con efectos especiales, volteretas, no hemos cantado la canción impresionante, no hemos hecho aquí Ha sido tan sencillo porque la circunstancia nos obligaba a ser tan sencillos y tan elementales, pero se han sentido queridos. ¿Cómo lo habéis preparado? Qué bien las catequistas, qué atentas a cada uno que entraba por ahí, a colocarle, a decirle, a echarle el fufú, échame aquí el sube por allí. Pero todo, porque lo primero es la persona. Lo primero es la persona. Esa conmoción, esa admiración. Pero qué bien. Mira, si es que sé que no vas a volver nunca más. Bueno, pido perdón. Sé que a lo mejor vas a venir alguna vez más. No sé. Pero hoy, en la casa de Dios, aquí se te han lavado los pies. Aquí se te han lavado los pies. Y hay que tener algo muy grande en el corazón para servir a alguien que se va a dar la vuelta por allí y ni te va a dar las gracias y a lo mejor no vuelve. Por eso, si no tienes algo grande de un bien del que tú participas, te das y al darte te quedas vacío. ¿Se entiende el ejemplo? Nosotros hemos podido aprovechar una circunstancia adversa para educar, que es mostrarles que nosotros participamos de un acontecimiento que es un bien para nosotros y por eso ellos son un bien. Pidamos reconocer y seguir esta presencia y pidámosle al Señor que nos enseñe a educar con esta definición. Se puede mejorar o se puede, pero consiste educar, pensemos en Jesús, consiste en testimoniar el bien que uno ya vive. Porque Jesús lo que vivía era la comunión de amor con el Padre. Era lo que quería hacer partícipes. No quería que le miraran a Él, sino que viéndole a Él vieran al Padre. Nosotros no queremos que nos vean a nosotros, sino que viéndonos a nosotros vean al Padre. Hacemos 5 minutos de silencio, rezando al Señor, poniendo en manos del Señor también las intenciones que nos ha dicho el Padre Óscar, y después recibiremos la bendición, ¿de acuerdo? Y luego los de segundo y tercero, y poscomunión, nos vemos un momento en la biblioteca, que está habilitada para días de pandemia. Subimos luego a la biblioteca, os comento unas cositas.
Gloria. 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 Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Les diste pan del cielo y contigo oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre
al Santísimo Sacramento del altar y de la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. De familia.